Hola a todos, soy Cayetana Santaolalla. Con este vídeo, con este tutorial, iniciamos una lista de reproducción de comercio internacional. Y hoy voy a empezar precisamente con los Incoterms 2020. Ya sabemos que los Incoterms 2020 son unas normas de comercio internacional creados por la Cámara Internacional de Comercio. La Cámara Internacional de Comercio está ubicada en París, en Francia, y a día de hoy lo componen unos 150 miembros. Cuando hablo de miembros me refiero a diferentes países que están representados a su vez por cámaras de comercio. En concreto, en la última modificación que se realizó en el año 2020, intervinieron, además de la mayor parte de países europeos, intervinieron también representación de Australia y de China por primera vez, porque desde que se crearon los Incoterms, los términos de comercio internacional, se han producido modificaciones desde 1936, que se crearon los Incoterms. Aproximadamente cada 10 años se han modificado estos términos. Para que nos quede más claro, voy a compartir ahora mismo pantalla con un breve PowerPoint que he preparado. Es verdad que se han ido produciendo revisiones y modificaciones de los Incoterms aproximadamente cada 10 años, en estas fechas que he puesto aquí a continuación. Es importante destacar que la última modificación se aprobó en septiembre del 2019 y entró en vigor el 1 de enero del 2020. Esto no significa que todos los Incoterms aprobados con anterioridad no sean útiles, de hecho se utilizan. Por eso es muy importante cuando llegamos a utilizar un Incoterm, un término de comercio internacional en una operación de compraventa internacional, es necesario, imprescindible indicar qué Incoterm estoy utilizando y de qué año, porque podrían valer los Incoterm desde el 2010 o los Incoterms del año 2000, y en concreto hay que no perder de vista los Incoterms del 2020 que han entrado en vigor en enero de este año, del 2020. Características muy importantes de los Incoterms: no son ley, no tienen la fuerza vinculante de una ley. Eso significa que no son obligatorios. Eso sí, hay que decir que los Incoterms tienen un uso muy extendido por las partes. Cuando hablamos de las partes, estamos hablando del comprador y del vendedor en operaciones de compraventa internacional. Son términos internacionales que están aceptados entre las partes y son de un uso muy extendido porque tienen una validez. Es verdad que están condicionadas a la voluntariedad, a que las partes lleguen a un acuerdo, es decir, comprador y vendedor nos ponemos de acuerdo. Conoce todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Turquía, como en Asia, como en Oceanía. Los conoce todo el mundo y son utilizados por la práctica del comercio internacional. Los Incoterms obligatoriamente están compuestos de tres letras. Ahora pasaremos a verlos con detenimiento. Y muy importante, definen las obligaciones de las partes en la compraventa de mercancías, compraventa de mercaderías. Y esto lo quiero matizar, es muy importante porque no se compran o se venden servicios. Daos cuenta que si yo vendo, por ejemplo, unos servicios de consultoría o la explotación de una patente, en principio no es necesario ninguna logística para transportar esos servicios o esos derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, estamos ciñéndonos a la compraventa internacional de mercancías. Los Incoterms establecen los costes de las distintas operaciones que se tienen que realizar en el comercio internacional. Es decir, vendemos algo, hay que embalarlo, hay que empaquetarlo, según lo que sea, meterlo en un contenedor, tenemos que preparar la documentación, hay que realizar un transporte, a veces será un transporte multimodal. Multimodal entraña que estamos utilizando diferentes medios de transporte: multimodo, transporte marítimo, aéreo, ferrocarril. Esos son los 4 tipos de transporte que conocemos. Y entonces será importante combinar los costes, quién va a asumir los costes del transporte de esas mercancías, el seguro, y que llegue en perfectas condiciones con toda la documentación en su poder o acompañando la mercancía, porque hoy en día también la documentación muchas veces se envía para que el comprador pueda disponer de la mercancía a la presentación de los documentos. Entonces, los Incoterms van a determinar los costes de todas las operaciones que se están realizando desde que sale, por ejemplo, una caja de vino en La Guardia, es un pueblo de Álava, hasta que llega, por ejemplo, a un almacén de destino en Japón. Y los Incoterms van a determinar los costes de todo ese transporte y también los riesgos.
Hay que destacar que cuando hablamos de esta última modificación de los Incoterms, alcanza una singular importancia la entrega de la mercancía. Los Incoterms van a regular 4 aspectos básicos de la compraventa internacional de mercancías, que van a ser la entrega de las mercancías. La entrega podrá ser directa o indirecta. Cuando hablamos de entrega de las mercancías de forma directa, quiere decir que directamente el vendedor controla esas mercancías y se las acaba dando al comprador. O indirecta. Indirecta nos estamos refiriendo a que utilizamos a terceros, a intermediarios. Normalmente van a ser los transitarios. Los transitarios son unas empresas que normalmente llevan a cabo el tránsito, precisamente, que se encargan muchas veces de llevar a cabo ese transporte internacional desde que sale una mercancía de un almacén hasta que llega a otro tercer país de destino. Y ahí tenemos unas operaciones no solamente de transporte, de seguro, de, por ejemplo, manipulación de grúas, de documentación, de desaduanaje. Hay una serie de operaciones. Por lo tanto, se considera, los Incoterms son 11 términos que se dividen en 4 grupos. Los grupos son E, F, C y D. Se considera que va a realizarse una entrega de las mercancías de forma directa en los Incoterms E y D. Es decir, E, que se llama S-Works, desde la fábrica yo estoy vendiendo y dejo la mercancía en mi almacén para que ya el comprador haga todo lo demás hasta que la transporte a su almacén de destino final. El D, nos estaríamos encontrando con aquel supuesto en el cual la responsabilidad del vendedor es máxima, es decir, llega hasta que entrega la mercancía en el almacén de destino en el tercer país. En esos casos se considera que la entrega de las mercancías es directa. Indirecta sería con los Incoterms F y C. Pero una modificación muy importante que se ha producido en estos Incoterms 2020 es que ahora, cuando hablamos de los Incoterms FCA, que vamos a pasar a verlo con detenimiento, el Incoterm DAP y el DPU, aquí sí que puede haber también una contratación de los propios medios de transporte para no perder por parte del vendedor el control de las mercancías, para que sea una entrega directa del vendedor al comprador. Los Incoterms regulan también la transmisión de los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, es importante, y aquí hago especial hincapié en los Incoterms C. Cuando hablamos de los riesgos, es verdad que normalmente las 3 letras que componen un Incoterm van acompañados del punto de entrega. Es verdad, el punto de entrega es el sitio geográfico donde se entrega la mercancía y donde cambia la responsabilidad de mano. Es decir, yo, el vendedor, negocio un Incoterm, por ejemplo, CIF, en el puerto de Shanghai, en China. En este caso, estaríamos asumiendo una responsabilidad del vendedor hasta que se ha, digamos, bajado la mercancía del barco en el puerto de Shanghai. Y en ese punto, instante geográfico específico, la responsabilidad pasaría a cargo del comprador. Pero ojo, que cuando hablamos de los riesgos, hablamos no solamente del punto geográfico específico donde se dejan las cosas, sino también el momento cronológico concreto. Es decir, si se ha negociado que un contenedor de botellas de vino tiene que viajar desde La Guardia hasta Beijing y negocio Incoterm CIF en el puerto de Shanghai, aquí habrá que tener en cuenta que el punto de entrega es Shanghai, puerto de Shanghai, pero el momento cronológico. ¿Por qué? Porque si yo, vendedor, me comprometo a que las mercancías van a pasar a disposición del comprador en un momento, un día determinado, si el daño se produce con anterioridad a ese plazo, a ese día, la responsabilidad sigue siendo mía como vendedor. Es decir, mi responsabilidad y mis riesgos se está asociado a un punto geográfico y a un momento cronológico. Es decir, para que yo asuma el riesgo, tendré que pasarlo, transferirlo en ese punto de entrega de la mercancía en el momento acordado, porque si el riesgo o el daño de la mercancía es anterior a que yo la haya entregado en un momento cronológico preciso, es decir, yo acordé entregar la mercancía en el puerto de Shanghai el 10 de mayo y el día 8 de mayo la mercancía está en el puerto de Shanghai, pero el 8 de mayo es antes de la fecha que yo dije, por lo tanto la responsabilidad sigue siendo mía, vendedor, sigue siendo mía.
Además, los Incoterms van a determinar la distribución de los gastos entre las dos partes, comprador y vendedor. Quién hace el transporte, quién lleva los papeles, quién lo carga en el barco, quién desaduana, los impuestos de aduana, mil cosas que son necesarias conocer cuando se va a exportar. En este caso habrá que valorar que no es lo mismo exportar a un país que a otro, porque en unos casos nos podemos encontrar con unos aranceles y en otros casos con otros aranceles o incluso con un arancel cero. Es decir, esto es otro tema. Otro aspecto que van a regular los Incoterms son los trámites aduaneros. La responsabilidad de los trámites aduaneros va a recaer sobre la parte que realiza el despacho de aduanas y esa parte, comprador o vendedor o una persona contratada por el comprador o el vendedor, tendrá la responsabilidad de que se realice efectivamente. Por lo tanto, para usar un Incoterm es necesario primero acordar el Incoterm con la otra parte, es decir, yo te estoy vendiendo un vino y hay que transportarlo a Beijing, ¿vale? Pero habrá que determinar qué tipo de Incoterm y qué año, porque como he dicho, no necesariamente están solamente en vigor los del 2020, están también en vigor los del 2010, incluso los del año 2000, ¿vale? Por lo tanto, hay que acordar el Incoterm. Hay que verificar si el Incoterm es válido, porque habrá unos Incoterms, en concreto 4 Incoterms, que solamente se van a utilizar para el transporte marítimo o por vías fluviales navegables, por ríos, ¿vale? Entonces, esos 4 Incoterms sí o sí entrañan un transporte marítimo, pero luego nos encontramos con el resto de Incoterms, los otros 7 que van a ser multimodal, que nos va a dar igual si es por carretera, si es por avión, si es por ferrocarril o si es por barco. Y una cosa muy importante, hay que tener presente una cosa muy importante, y es que normalmente, hombre, pues el transporte aéreo es carísimo. Normalmente el transporte aéreo se puede utilizar o se suele utilizar cuando hay que enviar unas muestras a una feria y urge que lleguen allí, y es una cantidad pequeña. O cuando, por ejemplo, tenemos una fábrica de producción que está totalmente parada. En ese caso, si hay 300 trabajadores que están así, mano sobre mano, será necesario enviar la pieza lo antes posible porque me está suponiendo un gasto tremendo en la empresa. En esos casos se utiliza el aéreo, pero lo normal cuando hablamos del comercio internacional es manejar los plazos de transporte marítimo, porque lógicamente el transporte marítimo lleva un tiempo, pero es muchísimo más barato, ¿vale?, que el transporte aéreo. Y luego habrá que ver si el transporte por carretera o el ferrocarril me lo permite, porque lógicamente si tengo que enviar algo a Estados Unidos o algo de América Latina, sí o sí entrañará barcos. Si son cantidades elevadas, por avión, pues es que me va a encarecer muchísimo todo el transporte. Hay que tener en cuenta que el Incoterm que yo determine entre el comprador y el vendedor tendrá que ver reflejado en la factura. Es decir, como comprenderéis, no es lo mismo vender una botella de vino S-Works, es decir, una botella que yo dejo en mi bodega, en la guardia, en la bodega, y que me la retira el comprador y él asume todo el transporte y todos los gastos hasta su destino final, que si yo esa botella la tengo que entregar en un almacén en Beijing. Lógicamente, tendré que repercutir todos los gastos que me ocasiona ese transporte sobre la botella. Habría que tener en cuenta, pues, pagar al conductor, el transporte, el barco, las aduanas, los aranceles. Tendré que tener en cuenta todo cómo revierte sobre la unidad que yo estoy vendiendo. Es muy habitual que los pedidos lleguen por correo electrónico, es decir, que no haya una factura firme, sino que llegue un pedido y que se haga una factura pro forma, previa a la forma. Esas facturas pro forma, efectivamente, ya me van a permitir negociar el Incoterm y luego también la forma de pago. Ya veremos que en los Incoterms no se detalla la forma de pago. Sí que hay que tener en cuenta que no podremos vender con un Incoterm D y luego querer cobrar con un crédito documentario, porque los bancos que están, digamos, conectados con estas operaciones de compraventa internacional no van a avalar esa operación con un Incoterm D. Se negociará por un lado el Incoterm, esos términos, como ya hemos dicho, y por otro lado, cómo voy a cobrar yo esa mercancía, ¿vale? El tejido empresarial, al menos cuando hablamos de España, el tejido empresarial está compuesto casi en un 98% de pymes. Estas pymes, lógicamente, en su día a día no llegan a todo, por lo tanto, si tienen que fabricar algo, tienen que venderlo, llegará el momento en el que según la fuerza que tenga esa empresa o el producto que esté vendiendo, negociarán de una u otra forma o manera con el comprador. Entonces es muy habitual que entren aquí en juego los transitarios, que son empresas efectivamente que se encargan de toda esa
actuación en medio entre el vendedor y el comprador, los transitarios. La práctica habitual en las empresas es que normalmente se pida un presupuesto a 3 transitarios. ¿Por qué? Para intentar analizar con la máxima objetividad posible cuál es el precio real del coste y del servicio que yo estoy intentando contratar. Entonces se pedirá a 3 transitarios, en este caso concreto, por ejemplo, los transitarios me pueden ofrecer una posibilidad de enviar las botellas de vino desde el puerto de Bilbao hasta el puerto de Shanghái, desde el puerto de Valencia hasta el puerto de Shanghái o del puerto de Barcelona al puerto de Shanghái. Y cada uno llevará unos costes, tendrá unos plazos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo formar parte de un envío que sea fletado específicamente con una mercancía o formar parte de un transporte marítimo que es combinado porque hay muchas personas y empresas que están enviando mercancía combinada, variada, ¿vale? Entonces es muy común utilizar a los transitarios porque muy pocas empresas pueden controlar todo el transporte de exportación a terceros países. Se supone que son empresas con un poderío importantísimo, ¿vale? La responsabilidad va a recaer sobre el comprador en los Incoterms S-Works o en los Incoterms F. Y la responsabilidad va a recaer sobre el vendedor en los Incoterms C y en los Incoterms D. Y ahora vamos a ver que efectivamente hay diferentes formas de clasificar los Incoterms. De hecho, a mí me gusta de forma alfabética, pero no siempre es posible. Entonces voy a exponer 2 formas y que cada uno lo retenga como mejor lo convenga. Pero sí que es verdad que cuando uno trabaja en exportación es muy útil junto al ordenador colocar esta tablita de Incoterms. ¿Por qué? Porque de la habilidad de la negociación de los Incoterms depende muchas ganancias de la empresa. Por lo tanto, hay que ser un crack en la negociación de los Incoterms. Hay que negociar muy bien el Incoterm y hay que negociar muy bien la forma de pago. Esto lo veremos en otra sesión, ¿de acuerdo? Pero los Incoterms hay que tenerlos muy presentes cuando se está negociando con un comprador que está interesado en comprarte una mercancía, lógicamente. Entonces, el transporte, como ya he dicho, puede ser multimodal. Multimodal, varios modos, transporte, ferrocarril, aéreo o marítimo. Y aquí estaríamos incluyendo, por un lado, el Incoterm S-Works desde la fábrica. Yo, vendedor, lo dejo en mi fábrica y el comprador asume toda la responsabilidad. Puede ser el Incoterm FCA y he marcado en verde aquellos que tienen una novedad en esta modificación del año 2020. El FCA significa franco porteador. Se va a realizar el transporte y voy a acercarlo hasta el puerto. Aquí la novedad es que en este FCA, que tiene que ir incorporado el lugar de entrega, se puede ya emitir el Bill of Lading a bordo. ¿Esto qué significa? Que cuando se está realizando el transporte de la mercancía por vía terrestre hacia Valencia, por ejemplo, desde La Guardia hacia Valencia, en este caso ya se puede emitir el Bill of Lading. Esto va a significar que va a agilizar muchísimo los trámites para luego cargar el contenedor en el barco, ¿de acuerdo? En la reforma de los Incoterms 2010, obligatoriamente con este Incoterm F tenía que ser un transporte indirecto. Ahora podrá ser un transporte propio para que el vendedor tenga el control de la mercancía. Otro Incoterm será el CPT, transporte pagado hasta. El CIP, que sería transporte y seguro pagado hasta. ¿Esto qué significa? En este caso concreto, los Incoterm C entraña que la responsabilidad del vendedor decae en el país de destino, ¿vale? En el lugar de entrega del país de destino. Y aquí una novedad que aparece en los Incoterms 2020 es que se va a establecer el seguro de la mercancía y se va a establecer en concreto una cobertura máxima. Luego las partes podrán negociar una cobertura inferior, pero en principio habrá que asegurar con unos máximos ese envío de la mercancía. Luego nos encontramos con los Incoterms DAP, que es Delivery at Place. Antes había uno que se ha suprimido, que era el DAT, Delivery at Terminal. Delivery at Terminal ya no existe. En los Incoterms 2010 sí existe el DAT, Delivery at Terminal, entrega en la terminal, pero ahora ya no. Ahora se ha modificado por Delivery at Place, es decir, entrega en un lugar determinado, no necesariamente tiene que ser en una terminal. El DAP me dice que efectivamente aquí también se puede contratar un transporte propio, no tiene por qué ser un transporte indirecto de un tercero. El DPU me dice que será la entrega y la descarga en el lugar acordado. Aquí esta es una novedad, el DPU, entrega y descarga en el lugar acordado. Vendría a reemplazar ese DAT, pero no estrictamente. Se ha suprimido respecto a los Incoterms del 2010 el DAT
y ha surgido el DPU. Y ya el máximo de responsabilidad es el DDP, que significa que la entrega se realiza con el pago de los aranceles. Con el pago de los aranceles porque ahí se realiza la importación en el país de destino. Dentro del transporte marítimo y de vías navegables interiores nos encontramos con el Incoterm FAS, que significa Free Alongside Ship, es decir, yo te estoy dejando la mercancía justo al lado del buque, justo al lado del buque. Esto es muy importante y ahora lo vamos a ver por qué. Porque esa operación de coger el contenedor con una grúa, subirlo y cargarlo en el barco suele entrañar mucho riesgo para esa mercancía. Entonces es importante determinar que la responsabilidad de uno acaba en el puerto de embarque y el otro, la siguiente responsabilidad está ya en el buque, en el barco. Entonces aquí entraría en aplicación el Incoterm FOB, Free on Board. Significa que efectivamente mi responsabilidad es hasta que está cargado en el barco. Por lo tanto, si yo estoy negociando el Incoterm FOB, es Free on Board. Yo te lo dejo cargado en el barco. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de que la grúa coja el contenedor, lo lleve por los aires y lo cargue en el barco. Ahí suele haber muchísimos problemas con la mercancía y muchos accidentes. Entonces, nadie quiere ese Incoterm. Luego nos encontramos con el Incoterm CFR, que es coste y flete, es decir, ¿vale? Negocio CFR, por lo tanto yo tengo que asumir el coste del transporte y del flete en barco. Y luego CIF. El CIF entraña coste, seguro y flete. Este es muy común, muy común, muy común. Es decir, yo, ¿vale? Soy un vendedor, negocio CIF en el puerto de Shanghái. Y en este caso, claro, tendré que revertir el valor que tiene la mercancía sobre el coste que representa todo el viaje, el seguro, el flete, hasta que te lo entregó en el puerto de Shanghái. Una modificación que ha habido aquí en los Incoterms 2020 es que se van a establecer unas coberturas mínimas del seguro de la mercancía. Luego las partes, comprador y vendedor, podrán negociar un aumento de esas coberturas del seguro, pero en principio tiene que haber unas coberturas mínimas. Y ahora ya os quiero presentar esta diapositiva que me parece sensacional, esta diapositiva. ¿Por qué? Porque es un gráfico que viene muy claro, ¿vale? Lo he cogido de un transitario de Europea Group. Aparte del gráfico que me parece sensacional, donde aparece por evolución la responsabilidad que va teniendo el vendedor en verde y luego la responsabilidad del comprador en verde más clarito, nos estamos encontrando con los detalles de las operaciones que se tienen que ir realizando en el transporte de una mercancía internacional, ¿vale? Es works desde la fábrica, es decir, hay que embalar y hay que verificar y preparar la documentación. El FCA, estaríamos hablando de, efectivamente, hay que embalar y verificar, hay que cargar, hay que hacer un transporte interior y hay que encargarse también de las formalidades aduaneras. En el FAS estábamos viendo que efectivamente Free Alongside Ship. Muy importante, por favor, prestar toda la atención porque quiero enseñaros el gráfico de abajo, es que es sensacional. En el gráfico de abajo viene a decir que yo, vendedor, asumo la responsabilidad, por ejemplo, FAS Valencia, FAS Puerto de Valencia, lugar de entrega, ¿no? Los Incoterm justo con el lugar de entrega. FAS Puerto de Valencia. Entonces mi responsabilidad acaba en ese instante. Yo tendré que asumir el embalaje, la documentación, el transporte hasta el puerto de Valencia, FAS Valencia. Pero ojo, si yo no negocio un Incoterm FOB Free on Board, la responsabilidad de que se cargue ese contenedor con el uso de la grúa en el barco sería mía, ¿vale? Porque he negociado así el Incoterm. Como veis, los Incoterms C y D aparecen ya en el país de destino, Entonces vemos que los C, CFR, CIF, CPT y CIP, la responsabilidad mía como vendedor acabaría en el país de destino. En este caso podría negociar CFR Shanghái, CIF Shanghái, CPT o CIP. Y eso entrañará unas responsabilidades por mi parte u otras, como aparecen detallada en las responsabilidades que aparecen en el gráfico superior. Y luego vemos que la responsabilidad DAP, DPU o DDP entrañará DAP, me estoy encontrando que la responsabilidad es que yo delivery at place, yo lo voy a entregar en el lugar acordado con el comprador, pero serán de mi cuenta la descarga del contenedor del buque hasta que llegue a tierra firme, ¿vale? Entonces sería DAP, puerto de Shanghái. DPU podría ser, en este caso, pues entrega en el lugar convenido y descargado, ¿vale? Entonces, y ya por último nos encontraríamos con el DDP que entrañaría la entrega
y con los pagos de todos los aranceles que me haya representado. A mí me parece que visualmente es sensacional la imagen de abajo porque vemos cómo evoluciona de alguna manera alfabéticamente, pero que va evolucionando también con la responsabilidad. Cómo va, por un lado, el vendedor cargándose de responsabilidad conforme avanzan los Incoterms y es proporcional la carga de responsabilidad que tiene con la mercancía el vendedor con la liberación de esa responsabilidad que tiene el comprador, ¿de acuerdo? Entonces, si uno, por ejemplo, vende un producto y es un producto muy ansiado, el comprador lo quiere, le pondrá todo facilidades, le dirá es works, pero si alguien quiere vender a cualquier precio y le resulta muy difícil porque la competencia es muy feroz, tendrá que negociar muy bien. Por eso son tan importantes los directores de exportación, para negociar el Incoterm y sobre todo que no se os pase de vista un dato muy importante. Los Incoterms repercutir todos esos gastos en la factura, porque si no estaría perdiendo dinero. Si a mí una botella de vino me cuesta 5 euros, es works, no puedo venderla 5 euros DDP un almacén en Beijing. Es decir, hay que repercutir sobre cada unidad de la mercancía todos los gastos que me ha ido entrañando ese comercio internacional de la misma. Entonces es muy importante que un director de exportación negocie perfectamente el Incoterm y también la forma de pago. Pero la forma de pago es una cosa que se negocia aparte según la habilidad que tenga también la empresa y el producto que esté ofertando y cómo esté demandado en el mercado o si hay una competencia muy feroz. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Y luego, 3 puntos clave para entender estas reglas Incoterms 2020. Con esto acabo. Desaparece Delivery at Terminal. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente no se querían constreñir a una entrega en la terminal. Y entonces surge uno nuevo que es el DPU, entrega y descarga en el lugar acordado, pero entrega y descarga en el lugar acordado del destino del comprador, en el tercer país, ¿vale? ¿Cuál es la modificación de este FCA que permite emitir un Bill of Lading o conocimiento de embarque? El Bill of Lading, después de la carga de la mercancía, aunque sea en un transporte terrestre, esto va a agilizar muchísimo, va a agilizar mucho luego la carga de la mercancía y además va a agilizar muchísimo las formas de pago. Es decir, si se pide un crédito documentario, que es la forma de pago con más garantías porque están involucrados los bancos, tanto del comprador como del vendedor, va a permitir agilizar muchísimo esa documentación para poder cobrar, ¿vale? Porque normalmente para tramitar el crédito documentario tendrá que tener los bancos toda la documentación del envío de la mercancía en su poder. Por lo tanto, esta es la modificación, es más bien de contenido del FCA. Y luego nos encontramos esos dos matices que hemos visto en los Incoterms CIF y CIF, se actualizan a nivel de seguros. En el CIF será mínima, en el CIF será máxima. Y luego las partes pueden negociar más allá de eso, ¿vale? Con esto sería esta primera sesión de Incoterms 2020 y vendrán nuevas. Si tenéis necesidades específicas de que explique algo adelantándome a lo que necesitéis, me lo ponéis en los comentarios del vídeo, ¿vale? Venga, muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscríbete, por favor. Venga, gracias.